¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso. Vamos hoy con la séptima herida de nuestro Señor Jesucristo, su costado, la famosa herida del costado de Jesús. Y esto con el beneficio de la sanidad de las heridas de nuestro corazón. Este tema que he venido dando de las 7 heridas de Cristo es tomado del hermoso libro Las 7 llagas de Cristo, del autor Fred Harley III, hermoso libro recomendado, y con el propósito de que nos llenemos de convicciones respecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, los inmensos padecimientos, lo mucho que sufrió en beneficio nuestro, y que quede claro en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser, que derrotó el dolor, la enfermedad, la muerte, al que imperaba sobre la muerte. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Él ganó nuestra salvación, Él ganó nuestro perdón, Él ganó nuestra paz y ganó nuestra sanidad. En Juan 19:34 nos dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Nosotros sabemos por las Sagradas Escrituras que la vida de la carne en la sangre está, dice Levítico 17:11. Y los estudiantes de medicina, enfermeras, enfermeros, médicos, todas las personas de la salud saben claramente que la vida en la sangre está. Viene una persona accidentada, se le pone en una camilla, se le lleva a una sala de emergencias y empieza, después de un accidente y de derramar su sangre, la piel del paciente se torna pálida, su cerebro sufre por causa de la ausencia del oxígeno, los labios se le ponen de un color extraño y la piel se le reseca. Pero entonces llega la unidad de sangre e inmediatamente se le pone una unidad de sangre, se le pone otra y empiezan los órganos vitales a funcionar, el milagro de la vida. Las mejillas se le ponen rosadas, los labios toman color, sus ojos toman brillo y la persona recobra la conciencia. Esto ilustra el principio escritural, bíblico y médico, real, orgánico, natural y científico, que la vida está literalmente en la sangre. Y esta es una descripción detallada y precisa de una realidad espiritual paralela, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros necesitamos esa transfusión de sangre, porque nuestra vida es una vida, un remedio de vida, una existencia biológica, pero sin existencia espiritual. Lo que llamamos espiritual es lo que tomamos de las emociones. Y en la sangre de Cristo las personas encuentran verdaderamente la vida y la vida eterna, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas personas que se han alejado, se han distanciado de nuestro Señor Jesucristo porque creen que eso es elemental, ¿cierto? Pero si hay alguna generación que sepa con claridad que la vida en la sangre está en la nuestra, a nivel espiritual y a nivel médico, es claro que esto es así. Los médicos nos dicen que por las venas de un ser humano corren aproximadamente entre 5 o 6 litros de sangre, que representan el 7% de la masa corporal de la persona, y toda esa cantidad de sangre fue la que derramó nuestro Señor Jesucristo. Lo volvieron añicos con tantos azotes. Y recordamos la primera herida que empezó con los vasos sanguíneos y los vasos capilares se reventaron y grandes gotas de sangre caían en tierra. Sí,
que drenó toda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahora en primer lugar que esta séptima herida de nuestro Señor Jesucristo es la herida de su costado, pero que realmente fue la herida en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. La punta de la lanza romana era una vara larga, pero terminaba en una punta que no tenía menos de 30 centímetros, y a Jesús lo perforaron no así en forma horizontal, sino así en forma oblicua, de abajo hacia arriba, y al atravesar acá el costado, esa lanza rompió no solo su costado y su piel, sino que penetró hasta lo más profundo del corazón, y esa es la que se ha llamado históricamente la llaga del costado de Cristo, que fue en realidad la herida del corazón, y esa herida rompió la membrana que rodea el corazón y sostiene y ayuda a funcionar correctamente el corazón, que se llama el saco pericárdico. Es la herida en realidad en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice la Escritura, cuáles son sus pensamientos, tal es Él en su corazón. Proverbios 23:7. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es el centro de lo que somos, es el foco de todos nuestros afectos, el seno de nuestra identidad. Desde ahí distinguimos, reconocemos el bien y el mal, la seguridad del peligro, lo correcto de lo incorrecto. Y si dañamos a una persona en su autoestima, en su seguridad, estamos dañando su corazón. Esas son, y el ser humano tiene unas heridas muy profundas en su corazón, y han formado una generación llena de trastornos de ansiedad y de miedo crónico. La televisión está mal educando, los videojuegos sangrientos están llenando a la gente de miedo, de depresión y de pánico. Está la mala formación, porque los educadores hoy en día son los televisores y los videojuegos. En primer lugar, vemos que esta fue la herida de su costado, que realmente fue la herida del corazón de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos que Jesús voluntariamente entregó su corazón y que fue traspasado. Esa séptima herida corresponde a la entrega voluntaria de su corazón. En esa lanza clavada y perforando oblicuamente de abajo hacia arriba, perforó completamente su corazón, y representa la herida más profunda en lo más recóndito del corazón de nuestro Señor Jesucristo, la herida del rechazo, del miedo y de la insignificancia. Jesucristo ocupó nuestro lugar, y el lugar en referente a nuestro rechazo, nuestra inseguridad y nuestra insignificancia. Ahí vale la pena preguntar, ¿sintió Cristo rechazo? Vemos que delante de Dios Jesucristo solo conoció su aceptación. Recordamos las palabras en su bautismo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma tiene contentamiento. Sin embargo, cuando Jesús recibió esta herida, experimentó ese rechazo de varias maneras. Al iniciar su vida, su padrastro José quiso dejarlo secretamente. Hubo un abandono allí en el corazón de José hasta que fue reprendido por el ángel. En las horas finales de su vida fue vendido y traicionado por uno de sus mejores amigos, porque no me afrentó un enemigo, sino mi íntimo, mi amigo, dice el Salmo 55:2. El que de mi pan comía levantó contra mí su calcañar, Salmo 41:9. Y todos sus discípulos en el momento de la muerte le abandonaron. Él probó trágicamente la amargura del rechazo, cumpliéndose las palabras del profeta Isaías: despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y todos como que escondimos de él el rostro. En segundo lugar, ¿sintió Cristo miedo e inseguridad? Recuerden que Jesucristo siempre tuvo y conoció la seguridad frente a su Padre Celestial. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Recuerda cuando Cristo fue arrestado, Pedro sacó la espada y
atacó cortándole la oreja a uno de los soldados y le dijo: guarda tu espada, tú no crees que si yo oro al Señor, Él no me enviará más de 12 legiones de ángeles. Él sabía la protección, él sabía la seguridad, pero también sabía que a qué había venido. La copa que el Padre me ha dado a beber, no la voy a beber. Recuerda la primera herida en su piel, sudor y sangre, en agonía profunda, en el huerto de Getsemaní. En el huerto del Edén empezó el pecado, el viacrucis de la humanidad y el distanciamiento de Dios, pero en el huerto de Getsemaní empezó la reconciliación con Dios en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ofreció ruegos al que lo podría librar de la muerte con oraciones y súplicas, y fue oído a causa del temor reverente, dice Hebreos 5:7. Él fue derramado en agua y su corazón se derritió como cera en sus entrañas, nos dice el Salmo 22:14. Se sintió en tercer lugar, Jesucristo se sintió insignificante. Vemos que Cristo sintió el rechazo, sintió miedo y sintió inseguridad. En primer término, toda la aprobación del Padre, pero por la humanidad, rechazado por su Padre, rechazado por sus discípulos, abandonado por sus discípulos. En segundo lugar, sintió miedo e inseguridad. Siempre estuvo seguro de la protección del Padre, pero lo hizo por nosotros, ocupó nuestro lugar. Recuerda, el lugar de tu rechazo, de tu inseguridad y de tus miedos y de tu insignificancia lo ocupó nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida de sensación, de autoestima y de significado. Le preguntaron a él cuando fue al concilio: te conjuro, le preguntaba el sumo sacerdote, ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios? Y él respondió: tú lo has dicho, y desde ahora verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y le verán viniendo en las nubes del cielo. Él sabía quién era, pero también sabía a qué había venido. También disfrutó de los honores de la adoración de los ángeles, pero en la hora más oscura de la cruz, todos le abandonaron. Y recuerda las palabras citando Jesús al Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Ya lo vimos, porque Dios cargó los pecados de la humanidad en Él. Y el Padre, muy limpio eres de ojos y no puedes ver el agravio, volteó su rostro y le abandonó por un instante. Jesús nunca habría hecho esto si no hubiera un propósito y no tuviera un sentido. Y su plan era brindarnos a nosotros la seguridad y brindarnos a nosotros la inmunidad de nuestras propias enfermedades del corazón. Sabía que Él necesitaba beber y cargar todas estas enfermedades y estar calificado para hacer para nosotros esa transfusión de sangre. Cristo sabía que la humanidad necesitaba una cura para las enfermedades incurables del corazón, como el miedo, el rechazo, la insignificancia, el abandono, la incertidumbre, la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la depresión, el tormento, la melancolía, el desasosiego, la desesperanza, la desilusión. Todas estas cosas el ser humano las sufre y las padece, pero Cristo las padeció Él en su propia vida, en la carne, la vivió y ocupó nuestro lugar. Y esta es la historia de la redención y este es el milagro de Cristo en su sangre. Cristo murió después de que se agotara hasta derramara la última gota de sangre de su corazón y de todo su cuerpo, porque fue hecho una hilacha y fue sepultado y resucitó de los muertos al tercer día. Ahora hay una cura para nuestras enfermedades del alma, como la depresión, una autoestima bajita, la inseguridad y la incertidumbre. En tercer lugar, miremos el beneficio para nosotros con esta obra de nuestro Señor Jesucristo al ser traspasado con lanza y ser perforado su corazón. Esta última herida tiene el propósito de sanar nuestras más profundas heridas del corazón.
Dice el profeta Jeremías, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No tiene remedio. Porque de dentro del corazón del ser humano salen los adulterios, salen los malos pensamientos, la impureza sexual, los robos, los homicidios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la prepotencia, la altanería, la grosería, los celos, los pleitos, las contiendas y todas estas cosas. Todo esto es lo que contamina al hombre, no lo que entra, sino lo que sale. ¿Y esto viene de dónde? Del corazón. Recuerda, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es el Señor Jesucristo, el que fue perforado en su corazón para que el tuyo fuese sanado y quitaras todas esas enfermedades de autoestima, depresión, miedo y de inseguridad. Su corazón fue herido para sanar nuestras heridas en el corazón. Y nosotros necesitamos esa transfusión de sangre por la sangre celestial y divina de nuestro Señor Jesucristo que nos lava. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tiene poder. ¿Has sentido heridas en tu corazón? Ahora hemos sido, dice Romanos 5:8, y habiendo sido justificados por su sangre, también seremos salvos de la ira de Dios. Piénsalo, mi amado, hemos sido completamente justificados en Cristo, y si tú no has aceptado esa justificación y esa sanidad por parte del Dios eterno, del único y sabio Dios, puedes recibirlo ahora mismo diciendo: Jesús, te amo, te acepto, tú eres mi Dios, mi único Dios, el único y sabio Salvador. La herida del corazón, en el corazón, por el rechazo, puede sanar el rechazo en tu corazón y tu insuficiencia. La sangre de Cristo puede sanar tus miedos, tus ansiedades, tus angustias, tus inseguridades. Porque a Dios le agradó, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hemos sentido muchas veces la baja autoestima, el miedo, la inseguridad, la decepción, la depresión, la tristeza, la melancolía, el desengaño, la incertidumbre, el pánico, el terror, la frustración, el fracaso, el desespero, la desilusión, el desengaño, la melancolía, la nostalgia, la desesperanza, el tormento, la angustia. ¿Lo has probado? No, pero el Señor está sanando. Su mano está extendida para rociar su sangre preciosa en tu vida, que es el tabernáculo, que puede ser el tabernáculo de nuestro Señor Jesucristo. Fue justificado y con su sangre el Señor compró para Dios gente de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Pero hay un asunto, mis amados, en cuarto lugar, el impedimento para estas cosas es la falta de perdón. Un corazón sano, en cuarto lugar, es un corazón que perdona. Tienes que perdonar a alguien, a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu ex esposo, a tu ex esposa, a quien creíste que era tu mejor amigo o tu mejor amiga. Dios lo hizo y nos dio a nosotros para que se expandiera y se liberara ese perdón en tu corazón y lo liberes a todas las personas que te han lastimado. El perdón, dice algunos, el perdón, nos dice la Sagrada Escritura, es el arma más poderosa que tenemos. Alguien puede decir: renuncio a perdonar porque lo tengo que castigar porque se lo merece. Cristo en su cruz marca la hora cero para la humanidad. El Padre Dios puede ahora perdonar con justicia porque el pecado ha sido juzgado y ha sido condenado y Satanás ha sido juzgado. Hay que perdonar con justicia. ¿Y por qué con justicia? Porque el día que peques morirás. El pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. El perdón de todas las religiones es un perdón porque sí, perdone y punto. Y es échele tierra. Perdono pero no olvido.
pero el perdón de las Sagradas Escrituras es el perdón en justicia, porque el pecado ha sido castigado en el Hijo de Dios. En su justicia Dios tenía que castigar el pecado, y en su misericordia lo castigó en tu Hijo. Y tú puedes ahora perdonar con justicia gracias a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz dijo: todo está consumado. Y hay una revolución similar en el perdón en la cruz del Calvario. Y tú liberarás ese perdón cuando recibas el perdón de Cristo, porque Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no sabes lo que hacen. Perdona y libera el perdón para todos los que te han lastimado, y vive una vida dichosa y feliz. Dios te ama porque quiere tener una vida íntima contigo, no una vida superficial. Inclina tu rostro, acepta la herida de Cristo y acepta el pago que hizo en tu lugar. Ocupó el lugar del pecador. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida y acepto el pago y la sanidad, la salvación, la paz que compraste para mí. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza. Y yo recibo ahora tu bendición, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.